sido el primer ministro de Ambiente de Colombia y además has asumido el liderazgo y la coordinación de las negociaciones de bosques a nivel internacional durante muchos años. Tienes mucha experiencia en lo que son las convenciones internacionales y los procesos de negociación. ¿Cuál es tu impresión sobre la COP16, los resultados preliminares? Y también participaste de estas conversaciones y de las jornadas hacia Río +20. Si querés conectar ambas impresiones y compartir tu visión. Bien, gracias. Bien, sí es cierto, yo presidí durante 6 años las negociaciones de bosques de Naciones Unidas. Ya nadie se acuerda de las negociaciones de bosques de Naciones Unidas. Espero que ese no sea el caso de la Convención de Cambio Climático en unos años. Pero bien, yo creo que hay que entender una cuestión, es que esta COP se realiza en medio de lo que uno podría decir de una salida de la crisis del multilateralismo, porque yo creo que estamos saliendo de esa crisis que se generó, entre otras cosas, en septiembre 11, y en medio de una crisis económica muy profunda. Entonces es un milagro que estemos en cierto sentido negociando todavía cambio climático en la COP16. Uno tiene que entender que el mundo cambió profundamente en estos últimos 20 años. Uno tiene que recordar que cuando se comenzaron las negociaciones en 98 hacia Río de la Convención de Biodiversidad de Cambio Climático, en ese momento vivíamos un paradigma en el cual, por razones de la globalización, la visión de del mundo en ese momento, por parte de los científicos sociales y muchos líderes, es que el Estado-Nación iba a perder importancia, que lo importante eran en ese momento las organizaciones internacionales que iban de alguna manera a sustituir al Estado-Nación, que las mismas Naciones Unidas de alguna manera, con todas estas conferencias que se dieron en los 90 y todas sus organizaciones comenzaban a sustituir el Estado-Nación, y eso derivó por diferentes razones que no vamos a mencionar aquí después al unilateralismo que se sublimó en septiembre 11, la quiebra del multilateralismo al principio de este milenio fue de la mayor gravedad, y después viene la crisis, viene el fracaso del unilateralismo, viene la crisis económica, y en medio de eso estamos en Copenhague y en esta COP. Es decir, no hemos salido ni de la crisis económica y estamos tratando de reorientar, el mundo está tratando de poner en carril otra vez la idea del multilateralismo, cuando a su vez la geopolítica del cambio climático cambió profundamente, ¿no? Puesto que estamos al mismo tiempo, crisis económica, crisis del sistema multilateral y cambio geopolítico profundo en el cambio climático, cuando en el año 92 no era la China y los países en desarrollo no representaban mínimamente o eran responsables mínimamente por el cambio climático, y hoy lo son, y se convierte en China en el gran emisor, y se prevé que en el año 2030 históricamente China va a ser el mayor responsable del cambio climático en acumulados. Entonces la geopolítica también dio un vuelco extraordinario. Entonces por eso considero que estar aquí en estas negociaciones es casi que un milagro, porque uno tiene que entender, yo sí creo que es necesario entender que va a tomar unos años en arreglar, en que se pueda encarrilar estas negociaciones para llegar a un acuerdo global en el marco mismo de la Convención de Cambio Climático, o en el marco de una Convención de Cambio Climático seguramente modificada. Yo preveo que el protocolo de Kioto va a morir, va a languidecer y va a morir. No se ve ninguna razón para que sobreviva desde el punto de vista político, pero la Convención Marco, que es lo que importa, finalmente está ahí y seguramente va a tener que ser reformada. Entonces yo creo que finalmente el valor lo van a patear para Durham y de ahí para la COP18, y quién sabe cuándo vamos a llegar a un acuerdo. Yo creo que hay que ser realistas. Yo creo que eso un gran acuerdo político no lo vamos a lograr en el corto plazo. Naturalmente eso va a tener consecuencias seguramente trágicas, en el sentido de que es evidente que se requiere
acuerdo político en el cual, mediante el cual los Estados-nación se comprometan tengan unos compromisos de carácter vinculante. Es inevitable, pues estamos condenados a que los Estados-nación actúen solidariamente e individualmente. De alguna manera, en esta década se ha recuperado, ha vuelto el Estado-nación a la palestra, no era con unas características distintas, pero evidentemente la idea de que el Estado-nación estaba desapareciendo como entidad fundamental, yo creo que ya nadie lo acepta. Los analistas internacionales ya se considera que es un Estado-nación en un mundo globalizado, pero que el Estado-nación cuenta, y que los gobiernos nacionales tienen naturalmente que actuar para converger en resolver el tema del cambio climático, y simultáneamente uno tiene que reconocer que están ocurriendo cientos de acciones independientes, aparte de la negociación. Cuando uno mira lo que está sucediendo en el mundo para combatir el cambio climático, pues son miles de acciones en todas partes. El hecho de que Texas sea hoy en día quizás el mayor productor mundial de energía eólica, etcétera, etcétera, todo lo que está, que haya 22 estados de los Estados Unidos que estén en acción, tengan compromisos vinculantes legislativos a nivel de estado en relación con el cambio climático, las cientos de miles de acciones que están ocurriendo en todo el mundo, pues están apuntando en la dirección correcta. Lo que ocurre es que no es suficiente ni la innovación ni las fuerzas del mercado para resolver el tema de cambio climático, se requiere también la acción del Estado. Y aparentemente la acción del Estado va a llegar tardíamente. Hoy en día yo creo que con bastante realista mucha gente está prediciendo, la predicción es que vamos a ir más allá de 2 grados centígrados, y por eso las negociaciones de adaptación cada vez se hacen más urgentes. Sin duda, de COP16 seguramente van a patear de alguna manera con un cierto halo de éxito el balón hacia Durham, que las Naciones Unidas no puede darse el lujo de un fracaso estruendoso. Entonces no sé si se va a alcanzar algún acuerdos parciales sobre adaptación y el fondo de adaptación y el fondo verde y el RED, en el cual se ha avanzado mucho en ese tipo de negociaciones. Incluso también se ha avanzado mucho aparentemente en la verificación, pero evidentemente el RED, independientemente de que se llegue a un acuerdo o no en ese momento, va a avanzar de aquí a Durham. Yo creo que digamos hay un acuerdo implícito entre los países que el RED tiene que ir adelante, y eso es tremendamente positivo. Nadie duda de que hay que buscar mecanismos, nadie duda hoy en día en la comunidad internacional de que hay que buscar mecanismos para disminuir la deforestación, y RED se ha visto como una gran alternativa, y yo creo que eso va a ir igual en este próximo año. Yo creo que si se acuerda o no en esta COP lo de RED, yo diría que no importa, porque finalmente se acordaría en la siguiente, porque de todas maneras de aquí a la próxima COP lo de RED va a seguir avanzando tremendamente, porque hay la voluntad política de muchos países y de Banco Multilateral, etcétera, etcétera, de llevarlo adelante. Entonces, de alguna manera creo que finalmente, para sintetizar, creo que estamos en un proceso, la COP16 es una COP que está en medio de una crisis de la negociación del cambio climático. Hay que entenderla así, y hay que mirar cuáles son las señales en el proceso, es decir, cuáles van a ser las bases a partir de las cuales se puede enganchar nuevamente una negociación sustantiva hacia el futuro. Algo va a resultar aquí. Yo estoy de acuerdo con Ajim en eso. Yo creo que no tengo una visión tan optimista como la Ajim, pero yo sí creo que va a haber, digamos, sí sé que está generando bases para eso. Ahora, la sociedad civil sin duda tiene un papel enorme que jugar en este momento. Yo creo que frente a la crisis de la negociación, la sociedad civil tiene una enorme oportunidad y una enorme responsabilidad, porque evidentemente hay una crisis, seguirá habiendo un proceso de reacomodación de las negociaciones que tomará unos años,
pero al mismo tiempo en ese proceso de reacomodación, en ese proceso de reconocer la nueva geopolítica internacional, de volver a lo multilateral, la sociedad civil tiene un enorme papel que jugar, y ahí es donde organizaciones como la que está, ¿cómo se llama la organización que nos escribieron ahora? La Unión Global para la Sustentabilidad, que se me olvida el nombre, o este tipo de iniciativas tiene una enorme importancia. Sin duda, la sociedad civil que ha estado meditando a largas horas en esta COP16 montada en los buses, a mí me ha servido mucho estar montado tanto tiempo en los buses, me ha permitido pensar en todas estas cosas, ¿no? Ha sido un momento de meditación. Yolanda Cabanzi decía el otro día que la sociedad civil se la ha pasado buceando acá no está buceando, no haciendo diving, pero buceando, ¿no? Bueno, el buceo también sirve para meditar un poco. Todos estos pensamientos que estoy tratando de compartir con ustedes pues, vienen de tanto tiempo en los buses, y del silencio en los buses, etcétera, etcétera. Pero sin duda la sociedad civil creo que tiene una enorme responsabilidad hacia el futuro. Tenemos una enorme responsabilidad hacia el futuro. Creo que Río más 20 en parte va, lo que salga de Río más 20 en buena parte va a ser menos de las Naciones Unidas y más de la sociedad civil. Yo creo que allí la sociedad civil tiene una gran oportunidad para actuar, para expresar toda su energía, toda su innovación y toda su creatividad para generar nuevos liderazgos. Requerimos de nuevos liderazgos en la sociedad civil, y se requiere, entre otras cosas, porque hay una gran crisis de liderazgo en el mundo político global y en el mundo político nacional, que tiene que ver con las crisis que he mencionado, pero uno tiene que entender que el cambio climático, sobre la urgencia del cambio climático, yo creo que ya nadie duda sobre la urgencia del problema a nivel global y a nivel político, en los más altos de esfera, fuera de gente muy rara que todavía hay en la política por ahí, en los Estados Unidos y otras partes, pero digamos la dirigencia política del mundo está de acuerdo que eso hay que resolverlo. El punto es el cómo, y obviamente el cómo tiene una situación. Está buenísimo. Muchísimas gracias.